Bien, os voy a contar. Pues resulta que el otro día en una sesión de las que yo hago, vino una mujer tosiendo, con su mascarilla hecha polvo, y bueno, tal cual pasó por la puerta, lo que yo pensé es, ¿por qué esta mujer no está en la cama? Durmiendo, descansando, pasando su gripe o su lo que esté pasando. Y ella entonces me dijo algo, es que yo me había comprometido, había dado mi palabra, entonces, como he dado mi palabra, he venido. Evidentemente, al rato, pues, claro, lo ideal era que esa mujer volviera a la cama a estar cómoda, calentita, en su camita, descansando, y así fue como pasó. Eso, a los días después, resulta que yo me di cuenta que tenía mucha tensión en la espalda, fui al fisio, y yo siempre empiezo contando algo personal que creo que para conectar con de qué manera los compromisos nos limitan, los casos personales pueden ayudar, ¿no? Y bueno, cuando la fisio me estaba ayudando a colocar las vértebras, la información que me dio fue la siguiente: te da miedo no cumplir con los compromisos de otros. Entonces me di cuenta del miedo que tenemos a romper aquello que hemos dicho, y que al igual que esta mujer, con todo su amor, todo su cariño, se había comprometido con ir a la sesión y aún así, yendo enferma, había venido, tantas otras veces lo seguía haciendo yo y lo hacíamos todos. Y es que hay una parte de nosotros que seguramente por educación, que damos la palabra, y esa palabra es tan importante, he dado mi palabra y ahora lo voy a hacer, que es una trampa enmascarada de alguna manera, en cumplir con una expectativa o un compromiso que he dicho en un momento, que luego en otro momento concreto, pues tal vez no sea lo más idóneo y lo más ideal. ¿Hasta qué punto ese dar la palabra, ¿no? Dar esa afirmación no es una trampa para nosotros? En el caso de esta mujer enferma era evidente, ¿no? ¿Hasta qué punto por cumplir con otros te pones en riesgo tu propia salud? Incluso puedes poner en peligro a otros estando enfermo. Pero es más el compromiso que uno ha dado que lo que llega a hacer. Esto me llegó a plantearme que es una gran clave que yo no había visto hasta ahora, o no la había visto tan definida, tan clara, de qué manera puede haber detrás. De hecho, en las constelaciones familiares se habla mucho de ser un niño o una niña buena, ¿no? Los patrones de compromisos que por educación nos han educado a cumplir con las expectativas de lo que esperan los demás de nosotros. Y me parece una clave muy importante para evolucionar. Si pudiéramos hacer una lista y tachar y escribir directamente todos los compromisos que tenemos para con otros, las cosas que realmente queremos hacer y las que hacemos por compromiso, seguramente la cosa cambiaría mucho, ¿no? Otra cosa son las resistencias a hacer un cambio. Bueno, hay mil ¿cómo decirlo? Como mil formas de escaparse a veces de lo que va a ser importante para ti. Pero yo me refiero a los compromisos que tenemos con la familia, con las amistades, con las parejas, con aquellas personas con las que generamos un lazo de vínculo, y entonces por sostener ese vínculo, en muchas ocasiones dejamos de respetarnos a nosotros mismos por cumplir con el otro, y realmente es algo que hacemos por cumplir para con el otro. Yo creo que la mayoría de problemas tienen que ver con una falta de coherencia, y aparte de ser leales a nosotros, acabamos cumpliendo antes con ese servicio que se espera de nosotros, más que con nuestra propia verdad, ¿no? Ahí lo que hay en el fondo es un dejar de lado a nuestro niño o niña interior, que desea ser complacido, querido, visto. Entonces, ¿cuántas opciones nos limita y llegamos a ser esclavos de millones de compromisos, hasta laborales, porque la otra persona nos dé un feedback positivo, porque confíe en nosotros, para demostrar a los demás que somos confiables, que podemos ser niños o niñas buenas, que somos de fiar, que estamos ahí? La verdad es que está todo lleno de esas pequeñas trampas. Y me pareció tan importante esto, que al final el cuerpo se empieza a tensar, porque nos pone en peligro
el pensamiento simplemente, no de hacer eso que en el fondo no queremos hacer, sino el hecho de decir que no a aquello que otros esperan de nosotros. De hecho, cuando ya en las relaciones de familia, de pareja, laborales, de amistades, de cualquier tipo de relación, las relaciones se empiezan a romper, es porque este hilo fino de compromisos no han sido testados por tu niño interior, al punto de que te preguntes si realmente quieres cumplir con eso o no, y que qué pasa si realmente soy lo suficientemente asertiva para decir las cosas en el momento presente para liberarlas. ¿Qué pasa? Que no tenemos costumbre ni educación de tener un buen juicio mental, ¿no? De saber respirar lo que sentimos y lo que queremos. En general, yo siempre pongo el ejemplo que cuando un niño es pequeño, incluso tiene que ver mucho con el sentido de la voz, cómo perdemos la voz en todo ese experimento. Cuando a un niño le dices, dale un beso a la abuela o al abuelo, y el niño dice, no quiero, me da asco, enseguida se le regaña al niño, ¿no? Niño, ¿cómo dices eso? Si es tu abuela, hombre, no, te tienes que dar un beso. En ese momento empezamos a dudar de lo que sentimos realmente porque no está bien visto para el resto. Con esto no estoy incitando a que la gente diga las cosas sin filtro, sin pensar si daña o no daña a otro.